El tema que nos toca en esta ocasión es la estimación de presupuestos de venta en proyectos nuevos, particularmente cuando tenemos creación de nuevos productos, cuando tenemos en ciernes un proyecto empresarial o emprendimiento. Es muy importante que nosotros podamos dimensionar cuál es el volumen operativo que vamos a asumir desde el comienzo y por lo menos los primeros 3 años. De esta manera podemos definir cuánto vamos a producir, cuánto vamos a servir, cuánto vamos a vender y a distribuir, cuál es el alcance de nuestro plan y algo muy importante, cuántas materias primas, cuántos inventarios y en final cuál es el capital de trabajo que necesitamos, de qué tamaño es la planta, si es que necesitamos planta o debemos dar un contrato de maquila con un tercero. Entonces siempre es importante saber cuántas unidades vamos a vender en el territorio que hayamos planeado para el lanzamiento. Como veíamos en clase y en el Canvas propiamente dicho, nosotros lo primero que configuramos es la segmentación, el público objetivo al cual vamos a dirigir nuestros esfuerzos empresariales, a quién le vamos a atender sus necesidades y expectativas. Por lo tanto, la estimación de ventas debe surgir a partir de la definición de ese público. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros pretendemos lanzar una línea para adultos mayores que tengan que ver con la protección de la piel, de pronto del cabello, con relación a el deterioro de la edad, la resequedad, los factores UV del medio ambiente, en fin, nosotros vamos a hacer un kit de productos para un grupo específico de la población entre, digamos, 40 y 60 años. Eso quiere decir, bueno, también tenemos que definir si son hombres o mujeres. Si estamos innovando, probablemente estamos trabajando con hombres. Las mujeres ya conocen bastante este tipo de productos, los usan y estaríamos compitiendo pues con marcas de alta reputación y con bastante tradición en el mercado. Y supuestamente lo que nosotros pretendemos es un producto ganador, innovador en mercados emergentes, es decir, en mercados que todavía no se han explorado y que están con un gran potencial de crecimiento. Entonces, si yo digo que voy a trabajar con hombres de 40 a 60 años en Colombia y que además el territorio en donde voy a explorar el primer año, digamos, es el Valle del Cauca y el eje cafetero, pues empiezo a tener ya información que me sirve para hacer las primeras estimaciones de quiénes van a ser nuestros consumidores. De igual manera, nosotros podemos tener información del DANE, en cierta medida, del Censo Nacional,
que nos sirve bastante, con bastante aproximación para hacer nuestros estimativos. Entonces, veamos. En Colombia somos 50 millones de habitantes, alrededor, más o menos, de los cuales el 48% son hombres. Ya tenemos entonces un grupo seleccionado. Luego entonces identificamos que los hombres entre 40 y 60 años en la actualidad son, digamos, el 10% de la población de hombres. Eso significaría, o el 10 o el 15, no sé, habría que identificar ahí en el censo un grupo etario que muestra la composición por edades y ahí fácilmente nosotros podíamos obtener qué porcentaje representan ese grupo de hombres. Deberíamos de complementar esa información con los estratos socioeconómicos. O al menos con el nivel de ingresos y en cierta medida el estilo de vida. Aquí nosotros podemos estar entonces hablando de, de nivel de ingresos en medios y altos, lo que podríamos hacer equivaler con los estratos socioeconómicos, digamos 4, 5 y 6. Eso reduce notoriamente el público objetivo. Vamos a hacer un cálculo de cifras con todos estos elementos y vamos a ver cuántos hombres entre 40 y 60 años en el grupo de ingresos medios y altos contamos. Luego vamos a definir el territorio en el que vamos a entrar, eso ya lo habíamos dicho, entonces podemos decir el Valle del Cauca, el eje cafetero, lo que significaría reducir la población ya no a 50 millones, sino todavía al 12%, puede ser el orden de unos 6 millones de habitantes. 4 tiene el Valle del Cauca y unos 2 el eje cafetero. Entonces ya podemos hacer el cálculo de cuál es nuestro público, al menos como oferta, digamos, ideal. El mercado ideal, el tamaño del mercado ideal. Luego, si nosotros estamos diciendo que nuestro producto es de un consumo mensual o bimensual, entonces podríamos también calcular cuántas unidades compra cada cliente durante el año. Si la compra es bimensual, pues asumimos que compra 6 unidades al año. Claro, muy fácil. Nos falta un pequeño detalle. Y es que de la masa que hemos identificado de hombres entre 40 y 60 años, de estratos de ingresos medios y altos y que viven en la zona del Valle y el eje cafetero, ¿quiénes sí usarían el producto? Y aquí está en gran medida uno de los grandes interrogantes con respecto a la estimación de ventas.
porque yo tendría que tener alguna forma que me permita evaluar si la gente va a aceptar positivamente mi producto. Normalmente, un recurso de información que se utiliza es la encuesta de intención de compra. La encuesta de intención de compra, ustedes la vieron ya en investigación de mercados, y básicamente es una serie de preguntas, un cuestionario que va adentrando de lo general hacia lo particular en el tema del cuidado de la piel, de la protección de los efectos devastadores de los rayos sol UV o del viento o de la polución, en fin, sobre la piel, y el tema de la edad y cuál es la autoestima, el papel que juega el envejecimiento, digamos, sano, que obviamente es natural, pero que en gran medida a todos nos interesa mantenernos bien presentados, mantenernos con una apariencia sana y, digamos, que refleje bienestar. Entonces, habrá personas que no les interesa, habrá personas que provienen de una cultura muy tradicional en donde les puede parecer muy femenino cuidarse la cara, en fin. Entonces, eso lo tenemos que evaluar. De esa manera nosotros podríamos tener en la pregunta de intención de compra si el producto puede tener acogida o no. Y esa pregunta de intención de compra evalúa dos cosas. Una, presenta el valor, qué es lo que va a ganar el consumidor, qué es lo que le queremos resolver, en qué le queremos ayudar y cómo el producto va a actuar. Y la otra es el precio que va a pagar el consumidor. Entonces, el consumidor en cierta medida, si está bien informado con respecto al valor y tiene alguna referencia con respecto al precio que puede pagar, pues indudablemente puede responder si le interesa adquirir un producto en esas condiciones. Si hay una aceptación favorable, que podríamos decir que esté por encima del 60-65%, ya podríamos tomar un cálculo bastante interesante de cuántas unidades al año debemos producir. Para hacerlo más digerible en términos de operatividad, podemos traducir esas unidades al año en unidades mensuales. Y fácilmente, si nosotros tenemos un kit, podríamos estimar las ventas de los diferentes productos, si son complementarios o si unos sustituyen a otro. Por ejemplo, yo no podría pretender vender simultáneamente un producto que cumple el mismo papel, cuya única diferencia sea el aroma, que el uno huele a vainilla y el otro huele pues a otra fragancia. En ese caso, la persona compraría solamente uno de los productos, el que refleje su fragancia favorita. Bueno, entonces nosotros tenemos cuántas unidades hay que producir cada mes. Si las unidades no son muy grandes, porque al fin y al cabo estamos apuntando a un grupo que lo hemos reducido muchísimo, podríamos empezar a buscar la maquila. Son los socios en producción que tengan autorización del INVIMA y de las autoridades, digamos, sanitarias para hacer ya sea cosméticos, medicamentos o productos complementarios para consumo humano.
De esa manera, yo no tengo que abrir una planta, sino que básicamente hago maquila, compro materias primas, envases, etiquetas y encargo por contrato a un tercero que fabrique esos productos. Entonces, esta sería como la primera etapa. ¿Eso qué significa? Cuando yo entonces estoy haciendo ya definiciones en términos de cuántas unidades pueda vender en el proyecto inicial, podría también saber cuántas tiendas necesito, en dónde debo estar, qué canal puedo utilizar para llegar a esas personas. Entonces puedo determinar hacer ventas a través de la televenta en televisión, o hacerlo a través de la internet, o hacerlo a través de canales más formales como perfumerías, salones de peluquería, barberías, salones de belleza, u otro canal alternativo, página web, un Go Direct, es decir, con desarrollar relaciones promocionales a través de las redes sociales y pedirle a las personas que se vinculen con nosotros y hacerles ofertas directas de nuestros productos, desarrollar también los contenidos en términos de videos, cómo usarlo, cuáles son los riesgos de no aplicarse nuestros productos, en fin. Entonces, como podemos ver, la información de cuánto tenemos que producir cada mes, cada trimestre o cada año, nos va a dar una dimensión bastante interesante de cuántas materias primas tenemos que tener, porque nosotros ya a estas alturas vamos teniendo la formulación de los productos, o podemos empezar a identificar con base en la fórmula dónde hay proveedores, si hay la cantidad de material en el país, o si tengo que importarlo, cuánto tengo que tener de reserva para mantener un stock que me ayude a soportar el crecimiento de ventas, en fin. Para cerrar este pronóstico y, digamos, concluir con cifras más certeras, es muy importante identificar cuál es nuestra meta con respecto a la participación en el mercado. Si el mercado es nuevo, si es de alto crecimiento, pues realmente podemos tener cuotas bastante altas en participación en el mercado, 15%, 20%, casi que o más, dependiendo de nuestra posibilidad, nuestra agresividad comercial. Si estamos en un mercado en donde ya hay competidores y además es un mercado de bajo crecimiento, pues la participación en el mercado debería ser relativamente baja, 1%, 2%, 3%. ¿Por qué? Porque ya hay unos líderes consolidados y penetrar nos va a demandar una estrategia promocional muy importante, sobre todo si no tenemos innovaciones significativas y percibibles para el público. Entonces, lo más importante es estar respaldado con un producto con características innovadoras, con un lanzamiento y un apoyo promocional
interesante y que seamos capaces de llegar al público al que queremos dirigir nuestro producto. Entonces, veamos al final qué cifras nos dan. Eso probablemente va a significar que tengamos que hacer ajustes, ya sea hacia arriba, es decir, podría darnos que las unidades a vender sean muy pocas, lo que puede ser un problema. Lo mismo que podría ser que hubiéramos sido muy ambiciosos y las unidades significaran mucho. Entonces podríamos dar dos ejemplos, uno como el que hemos venido planteando en esta charla y otra, por ejemplo, el caso de un servicio, puede ser un spa o un restaurante, y vamos a ver cuáles son los servicios que se van a vender mensualmente y finalmente cuál va a ser el nivel de operación diario. A continuación vamos a ver unas cifras para hacer el seguimiento a toda esta propuesta que hemos venido charlando.